Arte, cultura, ciencia, tecnología, literatura y mucho más. Soy Octavio Libreros y esto es Diario Semanario, las múltiples formas de ser. Bienvenidos. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Diario Semanario. En esta ocasión continuando con esta serie de capítulos dedicados a la importancia y a la relación que tiene la tecnología con la educación. Hoy con un programa en el que vamos a hablar justamente sobre el impacto y la importancia que tiene la educación a distancia en nuestra época. Y para ello contamos con la grata presencia, el acompañamiento del maestro José de Jesús Esquivel de la Rosa, quien es licenciado en informática y además maestro en administración de tecnologías de información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y quien además se desarrolla como docente presencial y en línea, profesor diseñador de materias y profesor titular de materias relacionadas con las tecnologías de la información, tanto en universidades de su país, de México, para nivel profesional y para maestría. Pues nada, maestro José de Jesús, para nosotros es un grato honor tenerlo en Diario Semanario. Reciba un caluroso saludo desde Colombia. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal, Octavio? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, me agradecido con ustedes. Y bueno, un saludo a tu auditorio, que no nos escucha. Perfecto, estimado maestro. Bueno, vamos a tener este espacio, como venimos diciendo, dedicado a esa importancia, a esa relación o ese impacto, podríamos decir, que tiene la educación virtual en nuestra época, en nuestros días. Y para empezar, para meternos en calor y en tema, podríamos hablar entonces sobre la sociedad de la información en la que vivimos actualmente, que requiere una modificación del clásico rol del receptor y del transmisor de la información en el ámbito educativo. ¿Usted qué puede decirnos al respecto de estas dos elementos fundamentales en esta sociedad de la información, del receptor y del transmisor de la información? Mira, Octavio, teniendo en cuenta o teniendo como base que la sociedad de la información la consideramos finalmente como, la parte en la que la tecnología de información es utilizada por la sociedad, el uso y aprovechamiento de esas tecnologías de información, pues bueno, para la salud, para los negocios, para el turismo, en este caso para la educación a distancia, se aplica en este proceso importante o principal, que es el de la enseñanza-aprendizaje, para transmitir el conocimiento y la información que tenemos que llevar a los alumnos. Por un lado está la parte presencial, ¿sí?, donde el docente es la figura principal, ya que prepara su clase, modera, prepara los materiales para exponer, etc. Es decir, todo gira en su entorno. Pero ¿qué pasa con la educación a distancia? Donde estamos implementando la tecnología, en este caso la educación. En este caso todo debe de girar, está girando en torno al alumno. ¿Sí? Se preparan los materiales para los alumnos, los elementos que tenemos reunidos en internet, las apps, el correo electrónico, la mensajería instantánea, los foros de discusión, etc. En este caso, el rol del docente se convierte y gira, ¿sí?, hacia una figura como de tutoría, una guía, es decir, un facilitador. Ya no es el clásico docente que se para enfrente de los alumnos, etcétera, etcétera. Está utilizando la tecnología. Entonces, los roles cambian significativamente. En este caso, el docente se convierte en un facilitador y el alumno precisamente en la figura principal de este esquema de trabajo. Ok, estimado maestro, sí, ese cambio del paradigma del clásico maestro transmisor de información, podríamos decir que se ha alterado con las nuevas tecnologías, con la implementación y la relación que encontramos en ese binomio de la educación y lo que cubre al estudiante o aprendiz con el tutor, ¿verdad? O sea, podríamos decir entonces que estamos ante el nacimiento y la evolución de un nuevo tipo de docente o de maestro en nuestra sociedad. Exactamente. Es necesario, cambiando el esquema de educación, sí, con el uso de las TI, pues finalmente debe de cambiar ese rol, ¿no?, significativamente.
Maestro, sabemos que una de las características fundamentales, importantes y que tal vez vuelven muy llamativa a la educación a distancia es el tema de lo espacio-temporal, cómo podemos jugar con eso en la educación a distancia. ¿Qué otro elemento, además de este del espacio-temporal, podemos identificar como característica de la era de la educación mediada por los entornos virtuales de aprendizaje? Mira, Octavio, desde mi punto de vista, muy interesante la pregunta. Desde mi punto de vista, aparte del espacio temporal, debemos estar como universidades, estar preparadas para ofrecer la educación a distancia, es decir, contar con infraestructura de cómputo y comunicaciones, con software especializado y sobre todo con un buen enlace a Internet. Toda la educación a distancia versa alrededor de lo que es el ambiente web. Asimismo, los alumnos también deben de contar con equipo de cómputo, ¿sí? Y con un enlace a Internet. Obviamente, si están en la universidad, si no, contar con uno particular desde donde estén ubicados. Lo que dijimos en un momento, docentes capacitados, ¿sí? Sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información, es decir, este entorno tecnológico también nos obliga a tener docentes capacitados en ese sentido. Y como ya comentábamos, el uso de la tecnología de información, las apps están disponibles, el software para sesionar de manera remota, como es el Meet, como es el Zoom, como es el Teams, una plataforma tecnológica como Moodle, como Blackboard, como Canva, el uso de videos, la multimedia. Entonces son varios factores que finalmente hacen atractiva, por decirlo de alguna forma, la educación a distancia. Siguiendo o continuando con el hilo que nos llamó mucho la atención en esta conversación y más por su formación y porque usted ejerce la labor de tutor maestro en estas áreas de la educación a distancia, como sabemos, una de las características fundamentales de la educación virtual es el permitir ampliar el fenómeno educativo a las poblaciones menos favorecidas o excluidas. Sin embargo, se requiere de un tipo especial de docente en educación para asumir este nuevo reto y tener unos resultados más efectivos. Definitivamente sí, Octavio. Es una pregunta por lo más interesante. Finalmente requerimos docentes preparados, ¿sí? Que desarrollen y o fortalezcan sus skills, como se llaman, son conocidos sus destrezas y habilidades, para estar en posibilidad de transmitir ese conocimiento a los alumnos, y llamamos alumnos de cualquier grado. Acá en México, pues desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, posgrado, ¿no? Entonces esos skills que debe tener un profesor ahora, un docente de educación a distancia, pues debe tener algunas destrezas y habilidades y conocimientos sobre el uso de multimedia, aparte de hacer algún podcast, el uso de infografías, algunos wikis, los blogs, las redes sociales, tan importante ahora que son tan, de unos años para acá, tan utilizadas en nuestro mundo tecnológico, las herramientas de votación, hacer algunas encuestas también. Pero fíjate, Octavio, que algo muy importante que casi no se practica, no se hace referencia a ello, es a la parte de tener conocimientos básicos en seguridad de tecnologías de información. Por ejemplo, si vamos a estar utilizando algún tipo de acceso, todos tenemos que autenticarnos para ingresar alguna app o alguna, algún software que esté en línea, ¿sí? Que nos tenemos que registrar, y de usar contraseñas fuertes, es decir, que no sean fáciles de adivinar, por ejemplo, para poder protegerlos. Sitios que, por ejemplo, hacemos alguna búsqueda, una investigación, y ya ves que iniciamos con HTTP, buscar sitios que inicien con HTTPS. La S es de security, de seguridad. Hay que hacer ese tipo de búsquedas, pero en sitios que son seguros. Algo muy importante también es que debemos de tener conocimiento, sí, sobre la regulación, la legislación de cada país, los derechos de autor. Bien importante el derecho de autor. Quiero utilizar un video ya hecho, tengo derechos de autor, voy a utilizar música, voy a utilizar algún tipo de figuras, etcétera. No están registrados, sí están registrados, entonces por ahí podemos tener un problema de tipo derechos de autor. Y así también, como docentes, necesitamos también tener conocimiento, Octavio, en algún tipo de software, ¿sí? Que nos ayude a detectar trabajos que pueden ser consecuencia de algún plagio. La educación a distancia, están todos los materiales bien reconocidos, bien elaborados para ese tipo de esquema de trabajo,
Pero sí, te voy a ser franco, como tutor en línea, sí tenemos acceso a este software que nos permite revisar los trabajos que nos entregan los alumnos, y ese software es este tipo de software que nos ayuda a revisar qué porcentaje de plagio puede llegar a tener ese trabajo que nos están entregando. Asimismo, el docente, para transmitir el conocimiento, debe conocer a sus alumnos, ¿sí? El segmento al que está dirigido, de platicado de los distintos niveles, y debe de conocer todo el tema que va a transmitir, y las herramientas tecnológicas debe de conocerlas que están disponibles tanto en línea, en internet, como apps para smartphones o para tabletas, para ver qué recurso va a utilizar tecnológico para poder transmitir ese conocimiento, ¿sí? Dependiendo del tema, pero también dirigido a qué segmento va, ¿no? Qué tipo de software voy a utilizar para poder hacer un recurso y poderlo utilizar para transmitir el conocimiento. Los alumnos también participan en la transición de lo presencial a la educación a distancia, ¿sí? Y en ese aspecto el docente también debe tener mucha conciencia, porque juega un papel muy importante. Es decir, los alumnos pasan de una educación presencial, como platicamos un momentito, a una educación a distancia, donde ahora ya no hay maestro enfrente de ti, ahora es un equipo de cómputo, debes de seguir unas indicaciones e estar ingresando a la plataforma o a las sesiones virtuales. Maestro, con este comentario suyo me surgen tres subpreguntas, podríamos decirlo así. Primero, cuando hablamos aquí de las skills, como esas herramientas que debe tener el tutor, el maestro en educación virtual, bueno, en todas las facetas, ¿no? Así sea un educador en presencialidad, debe tener esas skills que pueden irse en la parte de la formación, pero también ¿cree usted que es importante que esas skills no solo se vayan a lo teórico, sino a la destreza del docente, en el sentido de poder tener esa, podríamos decir, esa magia para atrapar al estudiante? Ya que, por ejemplo, en la virtualidad, en lo que acabamos de vivir de pandemia, vimos que lamentablemente muchos docentes, en el cambio abrupto a la educación virtual, ellos pensaron que la clase se limitaba a prender una videocámara, colocar un micrófono y hablar por horas, cuando realmente los estudiantes al otro lado se estaban aburriendo. Podríamos decir entonces, maestro, que esas skills no solo deben centrarse en la parte de formación teórica, sino también en esa cuestión práctica, saber cómo vamos a atrapar a nuestros estudiantes a mantener un ambiente pedagógico activo y vivo. Fíjate, Teo, que acabas de comentar algo muy importante. Lo que sucedió fue, como lo dijiste, que los profesores, los docentes, trataban de dar su clase presencial utilizando las tecnologías, abriendo el micrófono, pasando lista, etcétera, etcétera. Si te fijas, el esquema presencial lo trataron de aterrizar, si me permites decirlo así, al ambiente a distancia. Eso no es educación a distancia, eso es tratar de transferir conocimientos de una manera presencial, pero utilizando la tecnología. Esos skills que comentas sí es muy importante, es definitivo. Como tú decías, tuvieron muchos problemas y supe de muchos compañeros que no se adaptaban al proceso, a dejar la cámara abierta, a dejar el micrófono abierto, a tener por ahí algunos problemillas de tipo chuscos, si me permites decirlo así, hasta ese sentido, ¿no? Finalmente, yo creo que sí es necesario, muy necesario, capacitarlos en ese sentido, tener destrezas para poder manejar las plataformas tecnológicas. No solamente es como tú dices, prender una cámara o un micrófono, tratar de dar la clase, sino debe de tener materiales especializados, recursos didácticos para poder transmitir el conocimiento. Esa sí es la educación a distancia. Es muy importante entonces que cambiamos ese paradigma, y sí lo vimos en la pandemia. Desafortunadamente ese chip no se lo pudieron cambiar muchos profesores. Sobre todo vimos que eran profesores de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ya no quisieron ir pasando de lo tradicional hacia la tecnología, que no han adoptado la tecnología a su vida. Entonces creo que esos son los profesores que tuvieron más problemillas, pero finalmente se salió adelante con el uso de la tecnología. Entonces sí es importantísimo fortalecer, yo digo que es fortalecer los skills, Octavio, porque todos tenemos conocimiento, todos tenemos esa habilidad, esa destreza. Únicamente habría que fortalecerlo, obviamente, con ese tipo de preparación previa. Justamente, maestro, nosotros
en este espacio de Diario Semanario hemos querido realizar esta serie de entrevistas con esa finalidad, con la finalidad de indicar tanto a tutores como a estudiantes, aprendices y a las instituciones, pues cuál es el verdadero concepto de lo que es una educación a distancia, una educación virtual. Y en este tema, en este punto, viene algo que me parece muy muy fundamental, usted lo tocó hace un momento, y es la seguridad que debe existir en este mundo virtual, ¿verdad? Porque imagínese el momento en el que de alguna forma ya no solamente estamos siendo tutores, por ejemplo, de personas adultas que suponemos tienen un nivel de responsabilidad para manejar sus redes y sus conexiones a internet, sino que muchos docentes tuvieron que enfrentarse a grupos de niños, ¿sí? Con los que puede haber un alto riesgo, y más que nadie usted conoce los niveles de riesgo que pueden existir en el mundo virtual y en el internet. Entonces, sería bueno, o pensaríamos que además, o una de esas skills banderas debería ser el conocimiento en seguridad informática para los que ejercemos como tutores en educación virtual. Al menos la básica sí es, como les decía hace un momentito, te platicaba, Octavio, el uso de contraseñas. Tú sabes que la ciberdelincuencia, ahora que se proliferó el uso y el aprovechamiento de las TI, pues también la ciberdelincuencia está haciendo de la suya, ¿no? También se afianza un poco, digamos, de esa manera. Entonces, pero tenemos forma de protegernos, ¿no? Hay que hacer una contraseña segura. Sí, entrar, por ejemplo, decía hace un momentito, a sitios cuando investiguemos información, sitios que están en internet, que inicien con HTTPS, la S de security. Entonces, hay que tener esas buenas prácticas. También el profesor debe tener ese tipo de habilidades para poderlas transmitir al alumno, porque no solo es uso de contraseñas y de sitios seguros de los docentes, también es por parte de los alumnos. Entonces, también hay que transmitir esa parte a los alumnos. Claro que sí, me parece fundamental esa última anotación suya, despertar la cuestión ética de los estudiantes, de los alumnos, ¿no? Para que sepan la responsabilidad a la cual nos enfrentamos desde los dos ámbitos, tanto del tutor como de los aprendices, y por eso también quiero conectarlo yo con la otra parte de su comentario sobre el tema de los derechos de autor. Qué importante es enseñar a nuestros estudiantes el manejo, por ejemplo, por tomar un ejemplo básico, de cómo citar a través bien sea de unas normas APA o de unas normas ICONTEC, sabiendo que ahora con la virtualidad es tan fácil llegar a un copiar y pegar, tal vez, ¿no? Despertar en nuestros estudiantes esa responsabilidad y decirles, claro que sí, ustedes pueden citar, pueden parafrasear, pero este es el proceso, así lo debemos hacer. Pienso entonces que aquí nos enfrentamos a otra de las skills que los docentes deben conocer para inculcar en los estudiantes, en los aprendices. Definitivamente es cierto, exactamente. De acuerdísimo con eso. Sí, porque finalmente debemos fomentar ese valor, ¿no? Muchas personas piensan que la educación a distancia es muy sencilla, que podemos copiar y pegar, que podemos utilizar otro tipo de trabajos. Mira, yo en personal, con mi experiencia de casi 9 años de tutoría en línea, a mí me tocó ser profesor en línea antes de la pandemia. Entonces, pues lo que te puedo platicar es que me he enfrentado a muy pocas situaciones así. No sé, puedo decir un número, he tenido 8,000 alumnos en mi carrera, por ejemplo, y no sé, han sido 3 trabajos que me he encontrado así. Entonces, para que te des una idea que sí hay una conciencia en los alumnos de tener que hacer trabajos que sean totalmente de su autoría, y que sí hay que ver la regulación, la legislación. Sí es importante que los profesores, los docentes veamos, conozcamos la legislación de cada país. El derecho de autor es importantísimo. El uso de los llamados, como tú dices, de la ZAPA, por ejemplo, bien importante. Hay que darle su lugar o su crédito a quien hizo esa frase o esa obra, ¿no? Es bien importante, aparte de que es un problema legal, pues finalmente debemos como docentes también enseñar eso. Pues bien, maestro, continuando con este diálogo tan interesante y tan nutrido para los que estamos en este proceso de formación y para todos los que nos están escuchando, ¿cree usted que estamos aún en un estado de experimentación o ya podríamos hablar de una ciencia que sustente el fenómeno de la educación a distancia?
Definitivamente creo lo que te puedo decir es que en estos momentos ya no podemos decir que estamos en un periodo de experimentación con la educación a distancia. Como te platicaba hace un momentito, les decía yo que yo inicié mucho antes de la pandemia, ya existía la educación a distancia. Lo que sucedió con este fenómeno de la pandemia por el COVID-19, lo que sucedió es que aceleró la implementación de la educación a distancia o el conocimiento, la divulgación, como queramos ver. Finalmente ya estaba ahí, vimos que en base a ello se pudieron cumplir los programas, en base a la educación a distancia como ya existía. Muchos alumnos se fueron, está una realidad, muchos alumnos, obviamente que a mí lo que pasó fue que también mi esposa se dedica a ello, a la educación a distancia, y aquí en tu casa estábamos confinados y finalmente tuvimos más trabajo, ¿no? Cuando mucha gente adolecía de trabajo. Entonces, desafortunadamente, nosotros no nos impactó negativamente, al contrario, tuvimos mucho más trabajo, agradeciendo lo que pasó. Finalmente fue algo no controlable, pero bueno, finalmente nos ayudó un poco. Te digo, la educación a distancia entonces es una realidad, ya no es un periodo de experimentación, y la pandemia, desde mi punto de vista, lo reafirmó o lo confirmó finalmente. ¿Qué pasa entonces? Decimos que finalmente es una realidad por los conceptos que te acabo de decir, y pues esos alumnos que están migrando al esquema de presencial a la educación a distancia, primero por una necesidad, ¿sí? Finalmente se están quedando en la educación a distancia. En estos momentos ya en muchos países, hablamos de México, Colombia, por lo que sé, mis alumnos que tengo por ahí en Colombia, en Perú, en toda la parte de Sudamérica, ya están regresando a la normalidad, ya están regresando de ese esquema híbrido y están llegando al esquema presencial otra vez. Pero muchos de los alumnos que están acá en la educación a distancia, en ese esquema de trabajo, no se están regresando, se están quedando porque ya vieron que es mucho más factible, que sí existe, es una realidad, y están eligiendo quedarse. Finalmente ya no tienes que trasladarte para llegar a la escuela, ya no tienes que, no sé, de tu trabajo trasladarte, puedes trabajar en tu trabajo, hacer tus tareas, si es que te permite, quedarte un poco de tiempo más. No sé, la facilidad que vieron, sí, en ese esquema de trabajo, lo están adoptando ya como algo real. Entonces, en ese sentido, la pregunta que me haces, sí te puedo confirmar que sí, ya es una parte real, la implementación de la educación a distancia. Maestro, usted me pone a reflexionar acerca de algo que me parece muy, muy interesante y muy llamativo en este momento, y es que, bueno, decimos que luego de lo que ocurre en la pandemia, nos vemos obligados a tomar la virtualidad de una forma abrupta, podríamos decirlo, ¿no? En el que nos vimos obligados a asumirla tanto para la educación, para transacciones, para compra de productos, bienes y servicios, en fin, la virtualidad se vino a posicionar del mundo como tal. Y decimos entonces que al inicio de la charla con usted decíamos que cambió el paradigma del emisor y del receptor de la educación. Sin embargo, con el comentario que usted acaba de decir de que, bueno, estamos ya retornando a la presencialidad, ¿es verdad? ¿Cree usted que los docentes se van a enfrentar con estudiantes nuevos, en el sentido de que no van a volverse a encontrar con los estudiantes que ellos manejaban, en el sentido de la forma en la que como ellos ven a la educación, se enfrentan a la educación, de que ya saben que la información la pueden tener a un clic de distancia? De pronto pueden llegarse con unos estudiantes mucho más preparados, más deseosos de saber en menor tiempo y con mayor intensidad. Definitivamente sí. Fíjate que ahorita que me hice esta pregunta me acuerdo de una alumna. Yo tengo el honor de dar unas tutorías a nivel maestría en educación. Es decir, son profesores, son docentes que están especializándose en métodos de aprendizaje, por ejemplo. Fíjate que una profesora de ellas me decía: es que yo sufrí mucho, maestro, porque llegó la pandemia y tenía que dar clases en línea. Entonces llegué a utilizar, me decía ella, el Zoom, pero no lo sabía utilizar, no sabía hacer sus grupitos para que trabajaran en grupos los muchachos, y pues me desesperaba mucho. Entonces los mismos alumnos, y a eso voy con la pregunta que me acabas de hacer,
los mismos alumnos me decían, no maestra, denle clic aquí, pásenle por acá el cursor, etcétera. Haz de cuenta que ellos hacían su tutorial en vivo, ¿no? Entonces, sí, los alumnos definitivamente sí son más demandantes. Las nuevas generaciones son muy demandantes, quieren información rapidísimo, y por eso mismo el esquema de educación a distancia propicia su interés. ¿Cómo lo propicia? Utilizamos las TI como recursos, los motivamos a través de videos, de algunos juegos, de la multimedia, ya es que es la parte de hacer algún tipo de animaciones, utilizando también voz y datos. También favorece la integración de grupos de trabajo, haciéndolos en foros de discusión, algún tipo de grupo cerrado en Facebook, por ejemplo. Y también favorece mucho la comunicación, porque estamos utilizando herramientas muy conocidas como son el WhatsApp, el Messenger, el Telegram, el correo electrónico, no se diga, que dependemos muchísimo de. Entonces, este uso de las tecnologías sí es muy llamativo para la gente de nuestra época, las generaciones más jóvenes, y sí, definitivamente sí están más orientados al uso de la tecnología. Justamente, maestro, yo leía un artículo acerca de los últimos avances y desarrollos que se han dado en la neuropedagogía, donde se afirmaba que se ha descubierto que el cerebro se habla de un órgano elástico que necesita o requiere de varios estímulos para tener diferentes formas de aprendizaje. Ahí es donde vienen los aprendizajes múltiples y todo esto. Entonces, con lo que me acaba de decir usted, podríamos darle ese otro punto a favor de la educación a distancia, por ejemplo, al utilizar la multimedia que estamos estimulando desde la parte auditiva y visual para justamente alimentar a ese órgano elástico, a ese cerebro que se ha descubierto que aprende de muchas formas. Sí, y te voy a decir también, Octavio, claro que sí, finalmente es motivar a los alumnos, ¿no? Que estén, si hablamos de mercadotecnia, yo te decía que sería mi engagement, o sea, mi forma de engancharlos para que estén en la educación a distancia. El segundo punto es mantenerlos, es decir, no voy a utilizar la multimedia de manera exagerada, sino que tengo que ver una justa medida en cuanto a utilizar infografías, utilizar videos, utilizar juegos en línea. No sé, necesitamos medir como docentes, saber qué temario tenemos que transmitir a los alumnos y qué tecnología voy a utilizar. Los alumnos, como te decía, de la nueva generación son muy demandantes, incluso de la tecnología. Pues prácticamente ahora los bebés nacen con una computadora en la mano, con un smartphone. Yo he visto, no sé ustedes, he visto niños, niñas que no terminan de hablar todavía bien nuestro lenguaje y ya están utilizando el smartphone que les pasan los papás. Entonces sí, esas generaciones nuevas sí están muy orientadas al uso de la tecnología y sí son muy demandantes. Maestro, desde su rol como tutor en educación a distancia, ¿qué consejo tendría para los docentes que están en ese proceso de migrar su actividad profesional a la formación no presencial? ¿Qué pregunta tan importante, Octavio? Mira, y tengo varios consejos que les podría dar, que podría enumerar. Por ejemplo, ya lo platicamos, necesitamos que se capaciten esos profesores que quieren ser tutores de la educación a distancia en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información. Que investiguen también sobre los materiales y herramientas que pueden utilizar en un entorno virtual de aprendizaje. ¿Qué es lo que está en el mercado? ¿Qué es lo que está actualizándose? Hay apps y hay también software en línea que está disponible, que son gratuitos. Es bien importante lo que te voy a comentar y lo voy a comentar a tu auditorio. Siempre existen versiones gratuitas. No es necesario tener que pagar algún costo. Es bien importante. Cuando hacemos materiales, siempre que estamos diseñando materias, siempre buscamos la parte gratuita. Sí, son muy buenas las aplicaciones gratuitas, son muy buenas el software en línea que está disponible. Sí, ya si alguien tiene la posibilidad de pagar alguna una parte de ese software que va a utilizar, bueno, ya es decisión de cada quien. Pero las tareas, las actividades siempre las hacemos en base a esa parte. Entonces, ¿qué les aconsejo a los profesores? Que conozcan qué es lo que está disponible para que puedan ellos utilizarlos dentro del aula. Aprender también a utilizar diferentes plataformas y herramientas para videoconferencias, como yo les platicaba, como es Zoom, como es Meet, como es Teams. Si bien podemos decir que están en la misma línea, para
tener una charla como la que tenemos muchas veces con los alumnos, pues finalmente necesitamos conocer cada una de ellas, ¿no? No ser especialistas, pero sí saber cómo armar subgrupos, cómo dar la presentación, cómo expresarnos. Y también bien importante, dar la cara. Cuando hacemos una videoconferencia, siempre hay que dar una cara, una clase en línea, una tutoría en línea. Siempre es importante que vean que el profesor tiene una cara, si finalmente no solo está presentando la plataforma tecnológica. También es importante apoyarse de presentaciones dinámicas, si ese dinamismo no estáticas. Ese dinamismo nos lo puede dar Prezi, nos lo puede dar PowerPoint. También hay un software que se llama Powtown, el Canva, el Geniali, entre otras, ¿no? Si hay mucho material, te digo, que está en línea y que en la parte gratuita nos da esa oportunidad. También es aprender a generar videos. Los videos son bien importantes en educación a distancia, pero yo les digo a los alumnos, el video que vamos a ver hoy es de 10 minutos. Y ya los alumnos, ok, profesor, pero es que es mucho tiempo. Ok, entonces hay que hacer videos, ¿sí? Tener esa habilidad de hacer videos más cortos, ¿sí? Y a irlos presentando. Por ejemplo, un buen video, dependiendo de lo que quieras transmitir, yo creo que un buen video está entre los 2 y 5 minutos, cuando mucho. Es una buena punto de partida para que capte la atención de los alumnos. También yo les recomendaría pues, que se generan actividades cuando estén dentro de su zona de distancia, que sean de uso de las TICs, por ejemplo, fotografías, algún tipo de podcast, presentaciones dinámicas como platicamos, algún tipo de foros. Y en los foros, bien importante, Octavio, comentar a los docentes que están en ese proceso. Perdón, los foros son de discusión o son de debate. Entonces, el profesor o sería el docente se convierte en un moderador del foro. Es bien importante eso. Tiene que poner un protocolo de participación, no utilizar altas, no utilizar colores en las letras, no utilizar malas palabras, etcétera, etcétera, y estarlo moderando, ¿no? Porque puede llegar a debatir la gente, los alumnos de repente son un poquito intensos, entonces hay que moderar esa parte, ¿no? Hay que tener también ese feeling, como decimos, ¿no? De estar moderando y saberlo llevar. También mantener comunicación constante con los alumnos es bien importante. Cuando hacemos educación a distancia, sí es importante estar en contacto con ellos. Las reglas que tenemos en las universidades donde doy mis tutorías es contestarle al alumno máximo en 24 horas. Ya es mucho. Si hay alumnos que tienen una duda y le contestas hasta 2-3 días después, pues empieza a desanimar, ¿no? Entonces es bien importante mantener comunicación constante y permanente. Lo que ya platicamos, prepararse en aspectos legales básicos, derechos de autor, de plagio, etcétera, es bien importante. Y sobre todo, en ese ambiente de educación a distancia, lo estamos viviendo ahorita tú y yo, teniendo una plática, una charla a distancia entre países. Yo tengo la fortuna de tener muchos alumnos de varios países, entonces yo les recomendaría a los docentes que cuiden el uso del lenguaje. Hay palabras que en México significan una cosa y en otros países significan otra. Hay palabras inclusive que las utilizamos comúnmente en México y que en otros países no saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Por ejemplo, yo les hago un análisis de caso a mis alumnos y les decía, análisis de caso va dirigido a una ferretería. ¿Saben ustedes qué es una ferretería? Los de México me decían, sí sabemos que es una ferretería. Pero los alumnos de otros países me decían, no, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿De qué está hablando? Entonces, una ferretería es un lugar en México donde compras, no sé, artículos de plomería, de construcción, de electricidad, etcétera. Y creo que en Sudamérica la conocen como una, tú me lo puedes decir, Octavio, una ferretería viene siendo una, ¿cómo le dicen allá? Bueno, no, acá en Colombia o en mi zona por lo menos también ferretería, maestro. Ok. Bueno, pues, haz de cuenta que tienes que tener bien claro el uso del lenguaje, ya que en el ambiente de distancia, pues los alumnos son de diferentes nacionalidades. Entonces yo les recomendaría también, esa recomendación se las haría, que tuvieran cuidado de primero saber a qué tipo de alumnos se van a enfrentar, a qué nivel y también de dónde son. Eso es bien importante. Esos son algunos de los elementos que yo les daría a los docentes que están en esa transición de pasar de la presencialidad a la educación a distancia. Y siempre tener un internet muy bueno en sus hogares
porque sí es bien importante. Yo les digo a mis alumnos, busquen un proveedor en sus posibilidades que maneje la fibra óptica y también que al menos les garantice 10 megabits por segundo. Esa es la velocidad mínima que yo he visto que nos da esa facilidad de educación en línea para que no tengamos problemas más adelante. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta como docentes, Octavio, es el clima. En unas partes, si está lloviendo muy fuerte, podemos tener problemas con la transmisión. Hay que tener un plan B. Yo siempre tengo un plan B. Mi plan B es mi smartphone. Si mi enlace internet falla, de inmediato me enlazo con mi smartphone y se asustan los alumnos. Yo les digo, no hay problema, conéctense a su celular si es necesario. Hacer una vez cada 2-3 meses. Y una sesión de 1 hora en un smartphone te llevas 500 megas, o sea, no te llevas muchísima información. Entonces, utilizándolo como una medida de plan B, ¿no? Entonces, esos tips yo les pasaría a los profesores, a los docentes que quieren pasar o que están pasando esa transición de presencial a educación en línea. Maestro, créame que una de las personas que más ha disfrutado de esta charla, sin lugar a dudas, soy yo. He aprendido muchísimo con usted en este espacio al que lo hemos dedicado al impacto y la importancia que tiene la educación a distancia en nuestra época. De antemano, por favor, reciba mi más caluroso abrazo y agradecimiento. Créame que para las personas que estamos en este proceso formativo, sus palabras son de mucho valor y estoy seguro que también las personas que estarán escuchando Diario Semanario van a aprender mucho de esos comentarios tan valiosos que nos ha dado el maestro José de Jesús Esquivel de la Rosa, hablando desde México, como invitado especial en este espacio en el que nos hemos dedicado a hablar, como les he dicho, acerca de ese impacto y de esa importancia que tiene la educación virtual en nuestra época. Maestro José de Jesús, muchísimas gracias de nuevo, un honor haberlo tenido en este espacio y esperamos pues que no sea la primera ni la última vez. Muchas gracias. Si me permites, quiero comentarte, es un comentario final. Claro que sí. Desde mi punto de vista, quiero dejarlo sobre la mesa para ustedes, para tus radioescuchas. Debemos reflexionar en que cada vez dependemos más de la tecnología. A la medida que siga avanzando esta tecnología, requerimos mucho más de ella siempre. Un ejemplo es el Internet de las Cosas, esas domóticas que tenemos en casa como Alexa, como Siri, que son dispositivos interconectados y que a base de órdenes hacen lo que queremos. Incluso el smartphone, que vivimos de ellos para nuestra agenda, para nuestro WhatsApp, para nuestras redes sociales, etc. En ese sentido, mi comentario final sería que el Internet se ha convertido en un servicio esencial para nuestra vida. Si lo utilizamos y lo explotamos de manera óptima, nos trae como consecuencia grandes beneficios, y uno de esos grandes beneficios lo vemos reflejado en la educación con la educación a distancia. Muchas gracias por la invitación, Octavio, te agradezco muchísimo y un saludo desde México, desde Aguascalientes, México, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a usted, maestro, y bueno, invitamos a las personas para que estén muy pendientes de los próximos programas de Diario Semanario, para que continuemos con este maravilloso mundo de la ciencia, la tecnología, la educación y, como decimos aquí, las múltiples formas de ser y de existir. Hasta una próxima ocasión. Esto fue Diario Semanario.